por supuesto estamos saliendo a través de todas las plataformas de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. También tenemos este programa grabado y lo vamos a subir muy pronto en Spotify si usted lo quiere revivir. Pero también es muy importante salir en señal FM para las localidades más apartadas de nuestra provincia de Linares. Estamos hablando en zonas en donde la señal de teléfono es muy complicado, acceder a internet es muy difícil. Para esas situaciones puede sintonizarnos a través de la 104.1 Radio Innovadora de Linares. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy, estimados amigos? Hoy vamos a hablar del proceso constituyente. Habíamos dejado un poquito de lado este tema, si bien nos habíamos dedicado a hablar de temas técnicos, más bien a analizar temas de mercado, situaciones internacionales, pero el proceso constituyente, estimados agricultores y agricultoras, por supuesto, es tan importante, va a ser el marco regulatorio que va a regir nuestro desarrollo como país en los próximos 40, 50 años, dicen los expertos. Por lo que es muy interesante poder tener la visión de las personas que están peleando, ¿no?, un sitio ahí en la nueva Constitución para que puedan redactarla. Así que vamos a estar hoy día hablando con una candidata constituyente de acá del Maule Sur. Vamos, por supuesto, a analizar los precios del dólar, que ha tenido un alza importante esta última semana, gatillado, ¿no?, por los precios del cobre que bajaron esta semana. Al término de esta semana bajó un poquitito el cobre, lo que por supuesto gatilló que el dólar subiera un poco ahí para los amigos exportadores, que estamos en plena cosecha de manzana ya. Y por supuesto, terminando el programa, vamos a hacer un análisis de los mercados, precios de las frutas, hortalizas de Enlo Ayeor y por supuesto precios de los animales. Pero antes vamos a comentarles sobre nuestros consejos, nuestros auspiciadores, por supuesto. Lleve un completo registro en línea de las labores agrícolas, maquinaria, registro de aplicaciones fitosanitarias, stock de bodega y cosecha con Sofía Gestión Agrícola, que es una plataforma web que le ayudará a gestionar su campo de forma eficiente. Cuenta con módulos de certificación Global Gap y Rainforest, además del módulo asesor técnico. Puede contactarse con el equipo de Sofía al correo electrónico websofia@reset.cl, llamarlos y solicitar información al 71 23 83 42 o ingresar a su página web www.sofiagestionagricola.cl, en donde podrá registrar su campo y probar Sofía de forma totalmente gratuita. La tecnología y la eficiencia han llegado al campo y se llama Sofía. Por supuesto, también está con nosotros Sustenagro, que es su nuevo aliado para el desarrollo de sus proyectos en el mundo agropecuario. Lo acompañan desde el desarrollo de su idea hasta que ésta se materialice. Contamos con un robusto equipo profesional para apoyarlo en los proyectos de riego, mejoramiento productivo, asesoría técnica en agronegocio, fomento productivo y comercialización, entre otras áreas. Puede contactarse con Sustenagro al correo info@sustenagro.cl o también escribirles al WhatsApp o llamarlos al celular 9 32 44 92 50. Sustenagro, que me han comentado aquí los amigos de Sustenagro que han tenido un montón de pega con el tema de los salvoconductos y los permisos temporales que han tenido que sacarle a muchos trabajadores agrícolas. Están asesorando a unos agricultores por ahí que les pidieron ayuda porque, bueno, en Linares estamos en fase 1, así que hay que seguirse cuidando. Vamos a ver si nuestra entrevistada está por ahí. Patricia, ¿me puedes escuchar? ¿Estás por ahí conectada ya a la reunión de mí? ¿Aló? ¿Se escucha? Perfecto. A ver, estamos... Sí. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Contenta de estar hoy día con ustedes en el Agro en Línea a través de Radio Innovadora. Bienvenida al Agro en Línea. Muchas gracias. Oye, Patricia, bueno, primero conocerte, ¿de dónde eres tú? ¿Qué te motivó a sumarte a este proceso? Bueno, yo soy abogada de profesión, soy de Parral, bien, la última comuna al sur, ¿cierto?, de nuestra provincia de Linares. Bueno, tengo 34 años y he trabajado en servicio público
tanto como privado. Hasta hace algunos meses yo era directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Renuncié para asumir este tema de la candidatura a convencional constituyente porque creo que es un proceso histórico en el que nadie puede restarse de participar, y yo quise asumir el compromiso de representar los intereses del Maule Sur para una nueva constitución más equitativa, sobre todo en la parte territorial, porque como yo soy de Parral, si bien tuve que estudiar en Concepción, porque no tenemos universidades ahí en la comuna, pero después yo volví a trabajar en la zona. Entonces, si bien se han visto avances, ¿cierto? Hemos tenido mejoras en la calidad de vida. Siempre en Maule Sur nos sentimos, perdonando la expresión, nos sentimos un poquito el patio trasero de Talca y del Maule Norte. Nosotros también tenemos ciertas particularidades como región y también como parte sur del Maule. Entonces, lo que a mí principalmente me motiva es que tengamos una constitución que no sea básicamente declaraciones bonitas, ¿cierto?, pero que en la práctica no sean realizables. Por ejemplo, el mismo tema de una descentralización efectiva con más independencia para las regiones, pero a la vez con disponibilidad de recursos asociados para poder ejecutar todo lo que sean lo que se le encomiende, también los deberes y las facultades que tengamos. Entonces, principalmente es eso, el querer representar a Maule Sur, y el hecho de, bueno, ser abogada, fui profesora universitaria también varios años, pero sin duda también me quedo con el tema público porque yo creo que le da un sentido más allá a lo que uno hace y está dispuesto a aportar a la sociedad. Claro. Oye, bueno, para los agricultores que se siguen sumando aquí a las transmisiones, les recuerdo que estamos también saliendo a través de la señal de Facebook de la página Radio Innovadora 104.1, en donde, por supuesto, ahí puede comentar, nos puede hacer sus preguntas, podemos ir comentando la información que estamos recibiendo acá. Patricia, bueno, como le decía al inicio del programa, nosotros tratamos de informar temas técnicos, temas que tienen que ver con relevancia en temas productivos, pero este tema de la Constitución es tan importante, como tú lo comentas, es tan transversal también, que era como ilógico estar un poquito restados de todo este movimiento, así que por eso es que también te quisimos invitar para poder conocerte y también conocer todos tus planteamientos respecto al nuevo proceso constituyente. Quiero que vayamos más atrás y quiero escuchar tu opinión de qué opinas tú de que este movimiento, este nuevo proceso haya nacido, por ejemplo, de una forma espontánea de parte de la ciudadanía y que la clase política no haya leído esto antes y no hayan hecho un cambio. Te lo comento porque, bueno, me puse a estudiar mucho podcast respecto al tema de la nueva Constitución y en reiteradas ocasiones historiadores, políticos también de nuestro país comentan que, de hecho, por ejemplo, el golpe de Estado sufrido el 73 fue causa de una constitución añeja, ¿cierto?, que venía del 25. ¿Tú crees que algo de eso tuvimos ahora también? Sí, sin duda, Álvaro. Yo creo que es súper bueno que toquemos estos temas, además que también relacionar todo lo que es la situación país con el mundo del agro, es súper bueno que podamos hacer toda esta confluencia, porque como bien dices tú, las causas a veces vienen de algo que se arrastra hace mucho tiempo. Yo siempre me gusta hacer una distinción, que me acuerdo de un profesor de historia cuando estaba en básica en el colegio nos enseñaba, ¿cierto?, que todos los sucesos históricos y fenómenos sociales tienen tanto causas mediatas como inmediatas. Probablemente la causa inmediata de todo este estallido social, ¿cierto?, fue el tema del alza del pasaje del metro, ¿cierto?, cuando empezaron a pasar ya que los chicos protestaron, eso fue lo inmediato, lo que hizo explotar el tema. Pero las causas inmediatas vienen desde hace mucho más atrás y son antecedentes, como bien los dices tú, de ciertos fenómenos y problemas sociales que estaban sucediendo
y que muchos de ellos se habían tratado un poco en forma aislada. De repente teníamos el tema de la problemática, por ejemplo, de la atención de salud. Se va reformando, ¿cierto?, de cierta manera el sistema, pero después, ¿dónde se pone el foco? Pensiones, por ejemplo. Desarrollo sustentable también, ¿qué está pasando? El medio ambiente. Entonces, al final se iban dando soluciones de acuerdo a cada problema que se iba viendo, no siempre malas, pero algunas eran solo parches. Entonces, yo creo que este sentimiento generalizado de que se necesitaba actualizar nuestro sistema, porque incluso, más que hablar de la Constitución sola, que es muy importante, pero es un sistema completo y también va incluso hasta por nuestra idiosincrasia como sociedad. Entonces, se veía, ya tenemos este problema, ok, nos ocupamos, y después pasaba esto, otro tema, hasta que de repente, como bien dice, los parlamentarios en general, incluso también todos tenemos que hacer un mea culpa, también las autoridades, los gobiernos, no lo veían venir como un fenómeno tan grande. Entonces algunas cosas era de repente más fácil meterlas debajo de la alfombra y dejarlas ahí. Pero ya el tema era algo que no se podía evitar, nadie podía hacer oídos sordos. Tal vez la manera en que sucedió, que se levantaron estas demandas, lógicamente no fue la ideal ni la que todos hubiésemos querido. Pero sí creo que se representó el sentimiento de todo el país, porque independiente de la postura que haya tenido cada uno respecto al voto, si se mantenía o no se mantenía la Constitución, pero lo importante era la necesidad de cambio. Entonces las cosas no podían seguir en ese status quo que al final iba a terminar repercutiendo en la situación de nosotros como sociedad y también de cada uno como individuo considerado. Entonces, este proceso que es histórico, que incluso nuestra convención constituyente tiene una particularidad que no la tienen hasta el momento, no la han tenido ningún otro país, que es, por ejemplo, el tema de la paridad de género. Es algo que no sabemos si se va a repetir más adelante, pero la idea es que esta constitución que nazca sea una representación primero de la unidad del país, de la actualización, de lo que todos queremos, necesitamos. Sabemos que no va a solucionar todos los problemas, pero también que sea sustentable en el tiempo, que podamos tener cierta estabilidad, que sea construida en base a una política de acuerdos. Por eso también es importante elegir de manera muy responsable y también informada a las 155 convencionales constituyentes que en este caso serían los encargados de redactar la nueva Constitución, porque sabemos que el Congreso está bastante desprestigiado. No queremos que se vaya a transformar como en otro mini parlamento, sino que la idea es que funcione de una manera distinta, especial y eficiente. No, sin duda, una de las constituciones o procesos participativos más, más pluralistas que vamos a tener va a ser las anteriores constituciones que teníamos eran redactadas entre cuatro paredes por la élite política, primero por hombres, segundo, después hombres que tenían que tener cierto tipo de propiedades, cierto tipo de educación también, porque tenían que ser personas que tenían que leer, así que lejos, este proceso constituyente es el más participativo que vamos a tener en la historia de nuestro país, sin duda. Y para qué decir nuevo, también el tema de los escaños reservados para nuestros pueblos indígenas, que también es algo que tiene que estar representado, ¿no?, en la nueva Constitución. Entrando en materia, estimada Patricia, ¿qué planteamientos crees tú que va a pasar en el sector agrícola? ¿Cuáles son los ratios más importantes que tú ves, que crees pueden ser importantes para el análisis? El tema agua, el tema suelo, el tema de desarrollo territorial, el tema de las plantaciones, el tema del uso de los pesticidas, agroquímicos, el tema de los animales. ¿Por dónde partimos? Son varios temas relacionados con el agro, ¿ah? Sí, la verdad es que, y bueno, y sobre todo los que somos acá de la... Hay que decir naturaleza, ¿cierto? Y sustentabilidad, que también es algo muy tremendo, importante. Porque todo está relacionado y sobre todo quienes sabemos, somos acá de Maule Sur, sabemos que la agricultura mueve a la región, mueve al país y también mueve al mundo. Sí, al final, gracias a la agricultura,
nosotros tenemos el alimento del día a día, ¿cierto? Lo que son todas las fuentes de trabajo, al igual, o sea, la agricultura es un tremendo tema y que sin duda es uno de los ejes que yo creo, no solo mío, sino que de cualquier candidato a la convención constituyente que quiera hacer, en este caso, un trabajo responsable y conectado también con la realidad de las personas. Porque, como bien decías tú, Álvaro, antes las constituciones y en general a veces incluso las leyes se hacían en cuatro paredes, personas, claro, muy académicas, muy doctos, muy instruidos, pero no sacas nada con hacer una preciosa constitución detrás de un escritorio. La constitución y en general las leyes tienen que estar conectadas con la realidad, con las personas y con el territorio. Por eso, considerando que además el tema de las necesidades del mundo agrícola no son solo de nosotros, si bien para nosotros es prioritario, pero también en el resto del país, creo que la actividad agrícola debería ser reconocida como una actividad, en este caso, esencial, estratégica para nuestro país, como uno de los componentes económicos esenciales en este desarrollo que nosotros tenemos como país. Y creo que eso también es súper importante para que en cuanto a lo que es nuestra consolidación, tanto en Chile y en el mundo, como una potencia agroalimentaria. Si al final nosotros en Chile es una de las principales actividades que tenemos y realmente hay mucho potencial. Ahora, oye, Patricia, cuéntame. Sí, disculpa como para ir ahí pimponeando. Sí, dale. Mira, tú en un tema muy importante que es el tema de reconocer la agricultura como una actividad esencial. Estuvimos la semana pasada hablando con Javier Chavarro, experto en negocios internacionales de Colombia, en donde, claro, Sudamérica entera está haciendo hoy día el granero y la despensa, ¿no? Que fue el título que le pusimos a ese video en YouTube, que está alimentando a los países industrializados que se dedican más bien a los servicios y también, por supuesto, al área industrial, no tanto a la producción de alimentos. Reconocer a la agricultura como una actividad esencial, ¿cómo crees tú que nos podría asegurar el día de mañana la soberanía alimentaria, ¿no? Tan puesta, digamos, en la palestra al inicio de la pandemia, donde se tuvieron que abastecer muchas cadenas, ¿no?, de abastecimiento de alimentos, como en los colegios, en los hogares de ancianos, los regimientos y las casas, por supuesto. Teniendo en consideración muchos temas, por ejemplo, la sequía, por ejemplo, la degradación de suelo, y por ejemplo, también un tema muy importante, Patricia, que quiero conocer tu visión en particular, relacionado, ¿no?, con los jóvenes, es que nuestros agricultores se están envejeciendo mucho. Nuestros agricultores cada vez están siendo de mayor edad y cada vez hay menos agricultores jóvenes. ¿Cómo crees tú que podríamos plantear esta nueva constitución todas estas problemáticas? Súper interesante tu planteamiento, porque efectivamente podemos tener muchas materias, porque nombraste varias y que son todas muy importantes. Entonces de repente me dice, ¿qué hacemos? ¿Las ponemos todas en la Constitución? Sabemos que no se puede, ¿cierto? Que la mayoría, por ejemplo, respecto de estas problemáticas, como el tema de las sequías, de los precios, de los incentivos, ¿cierto? En este caso, los emprendimientos, la producción, todo eso al final va a ser materia de ley. Pero lo que yo creo es que consolidarlo en la Constitución como una actividad estratégica, componente esencial, económico esencial en el país, ya nos da una base, ¿cierto?, para que todas las demás leyes estén, lógicamente que son todas las que están debajo de la Constitución, puedan ser efectivamente adecuadas a esto. Porque ahora, si bien dicen, es que, claro, tenemos tales regulaciones que, de acuerdo a la realidad de esto, los recursos y todo el tema, pero al tener este amparo constitucional, eso ya va a implicar que vamos a tener que tener una visión respecto a lo que es la futura distribución de los recursos, ¿cierto? Y también dar ciertas garantías y seguridades, sobre todo, si bien a nivel mayor, pero también a los pequeños productores. Porque al final, ¿qué es lo que sucede? Que es muy frecuente, si bien yo no soy especialista en la materia respecto al tema agrícola, porque como soy abogado, pero
sí es súper claro que es una problemática que uno ve todos los días, que ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos que, por ejemplo, los precios ya están tan bajos. El otro día conversaba con algunos productores de la provincia de Cauquenes, por ejemplo, la uva, que al final es tan bajo que les cuesta mucho más, ¿cierto? A lo mejor producirla, negociarla directamente, y al final la venden a un precio bajísimo para terminar deshaciéndose del tema, pero ya no es una actividad que les pueda permitir sustentarse y también pagar todos los costos asociados. También es el caso que vemos acá igualmente de los trabajadores de temporada, que está asociado a ese tema también. Entonces, aparte de este reconocimiento constitucional, que yo creo que eso es la base por la que tenemos que partir, hay que armonizarlo igualmente con el uso eficiente de los recursos naturales y también con el desarrollo sustentable. Entonces, de esta manera, con estos tres ejes, ya se le da otro nivel a este tipo de actividad económica acá en nuestro país, y enlazado con otro de los ejes grandes, que yo creo que no solo yo, sino que todos debemos trabajar, lo que son la descentralización efectiva, se va a poder ir viendo la realidad también y adaptando las políticas de gobierno, los distintos incentivos y programas a la realidad de cada macrozona regional. Porque el tema que comentabas tú, por ejemplo, que nuestros agricultores son ya casi todos mayores, eso es una realidad que yo la veo día a día, sobre todo allá en mi zona Parral, Retiro, también más para acá, para el norte, porque ¿qué es lo que sucede? Que han sido, ¿cierto?, toda su vida agricultores, produciendo la tierra, también mucho el ganado, pero ¿qué sucede? Los más jóvenes van a estudiar, ¿cierto? Tienen que irse de la zona, estudian una carrera, ¿cierto? Muchas veces no relacionada con el mundo del agro, y finalmente salen de la zona, no se preserva como, por decirlo de alguna manera, negocio o un patrimonio familiar, que es al final todo lo que significa dedicarse a la tierra, y esto se pierde. Entonces, la idea es que también se pueda trabajar mucho todo lo que son los incentivos de modernización y, además, asignaciones especiales de recursos de acuerdo a las zonas. También se puede manejar a través del tema tributario, es otra posibilidad que se puede en la Constitución establecer tributos con clara identificación regional, pero para poder fomentar que el uso productivo de estas tierras no solo que se mantenga, sino que también vaya mejorando, haciéndose más eficiente, tecnificándose, para que las generaciones más jóvenes igualmente puedan ir continuando con esto, porque al final parece ser que la opción es, me voy a estudiar una carrera, voy a ganar más, me voy a esforzar menos, y después todo lo que va quedando hacia atrás en la zona, los agricultores, sobre todo los pequeños y medianos que dedicaron toda su vida a eso se va diversificando, muchas veces perdiendo. Entonces yo creo que es un patrimonio que tenemos que conservar tanto en la sociedad como en la economía. Claro, los saberes son muy importantes. Esto lo hemos dicho muchas veces, no hay universidades que enseñen a hacer agricultura, y que por lo general son conocimientos que van traspasándose de generación en generación, y que cuando muchos jóvenes, por muchas razones, no, esto sin juzgar a nadie, obviamente todos tenemos que dedicarnos a nuestras pasiones, encuentran oportunidades en las ciudades, pero cuando estas ciudades muchas veces ofrecen menor calidad de vida, trabajo más mal pagado, con contaminación, con trabajo físico excesivo, también son temas que hay que poner en la balanza y hay que evaluar cuando la agricultura también ofrece aire limpio, ofrece alimentación sana, cuando está bien hecho, ¿no? Mandamos un saludo aquí a don Ángel Salazar, un gran compañero de universidad, gran académico hoy día, que habla sobre estos temas, que nos comenta, ¿no?, que la soberanía alimentaria y la autonomía territorial son contrapuestas, según lo que nos plantea Ángel, a las políticas que nosotros estábamos mencionando. Y por supuesto también hace una alusión al tema de la sustentabilidad, sobre muchas veces que estos temas obviamente son muy contraproducentes, o sea, poder exigir muchas veces lo que tú comentas, Patricia, que se fomente algún tipo de mercado,
siendo que este no tiene salida, no tiene muchos precios, obviamente no son sustentables. Vamos a analizar, Patricia, si me das un minuto, el tema del dólar, que mucho agricultor aquí me pregunta. Y quiero comentarles que el dólar registró una fuerte alza tras el retroceso del cobre y el desempeño mayor a lo esperado. La moneda estadounidense terminó las operaciones con un aumento de 11,39 pesos, llegando a 725,39, con lo que anotó su mayor valor, el más alto desde el 10 de febrero. Y es que el precio del dólar cerró con una fuerte alza este viernes, en línea con el retroceso en el valor del cobre y un avance en la divisa a nivel global. Así que, estimado amigo exportador, que está ya liquidando algunos dólares, están viendo ahí algunos mercados, les comento que el precio del dólar terminó esta semana, el día viernes, a 725,39. Patricia, ¿te parece si hacemos un pequeño alto comercial y volvemos? Sí, por supuesto. Ya estamos de regreso en el Agro. Ya estamos de regreso, estimados amigos, al Agro en línea. Les comento que está con nosotros, por supuesto, Sofía Gestión Agrícola. Lleve un registro en línea de las labores agrícolas, maquinaria, registro de aplicaciones fitosanitarias, stock de bodega y cosecha. Sofía Gestión Agrícola es una plataforma web que le ayudará a gestionar sus campos de forma eficiente. Cuenta con módulos de certificación Global Gap y Rainforest, además de módulo asesor técnico. Puede contactarse con el equipo de Sofía al correo electrónico websofia@reset.cl, llamarlos y solicitar información al teléfono 71 23 83 42 o ingresar a la página web www.sofiagestionagricola.cl, en donde podrá registrar su campo y probar Sofía de forma totalmente gratuita. La tecnología y la eficiencia han llegado al campo y se llama Sofía. También está con nosotros, estimados amigos, Susten Agro, que es su nueva aliada para el desarrollo de sus proyectos en el mundo agropecuario. Lo acompañamos desde el desarrollo de esa idea hasta que ésta se materialice. Contamos con un robusto equipo profesional para apoyarlo en sus proyectos de riego, mejoramiento productivo, asesoría técnica en agronegocios, fomento productivo y comercialización, entre otras áreas. Puede contactarse con el equipo de Susten Agro al correo info@sustenagro.cl o llamarlo o escribirle un WhatsApp al más 569 3244 9250 Susten Agro. Estamos, estimados amigos, con Patricia Labra, candidata constituyente, analizando, ¿no?, este nuevo proceso, esta nueva redacción de esta Carta Magna que va a referir y a guiar el desarrollo de nuestro país en los próximos 40, 50 años, por lo menos lo que queda futuro. Patricia, una constitución con visión de futuro es la que, por lo menos en nuestro sector, es la que queremos, obviamente con reconocimiento de todas nuestras tradiciones y nuestra cultura. Pero por supuesto, si no modernizamos el Estado, no modernizamos nuestro quehacer, nos quedamos dormidos. Muchas veces el refrán dice: si camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si no nos actualizamos, esto nos trae muchas consecuencias. En el sector agrícola lo sabemos mucho, y hay todo un tema permanente, ¿no?, en toda la fruticultura específicamente, que es la producción más importante acá en la zona, sobre el recambio varietal, que cada día, cada año salen variedades nuevas, salen moléculas nuevas, salen tractores nuevos, salen implementos nuevos, salen formas de vender nuevas, y siempre hay que estar en un constante actualización. Así que por lo menos esto va a ser un reset que le vamos a pegar a la Constitución para poder, ¿no?, actualizarla y poder tener lo que necesitamos y lo que todos queremos, la verdad, que es un futuro sustentable. A veces está manoseada esa palabra, la ocupan mucho ahora para un montón de temas, el tema de la sustentabilidad, la sostenibilidad. Pero que es obvio, ¿no? Con unos recursos naturales cada vez más escasos, tenemos que sí o sí tratar de cuidarlos y reservarlos de alguna forma. Según tu visión, Patricia, en ese sentido, ¿cómo crees que deberíamos cuidar nuestros recursos naturales, o qué deberíamos tener en nuestra Constitución para ello? Yo creo que es súper importante también consagrar lo que es la preservación de los recursos naturales, para poder también
seguir con las actividades productivas, asegurar, por ejemplo, la misma agua para el consumo humano, para la economía, sobre todo familiar de subsistencia, para todo lo que son las labores, en este caso, asociadas a los procesos higiénicos y todo el tema. Entonces, yo creo que también, como tú mencionabas, respecto al tema de la sustentabilidad, no hay que asustarse, porque de repente los términos están un poco manoseados, ¿cierto? Y da la impresión de que si hablamos de sustentabilidad, es como que les van a imponer a todos unas reglas tan terribles que no van a poder ser capaces de cumplirlo, o como que casi que incluso les van a expropiar sus recursos, ¿cierto? Hay mucho temor en esa parte. Entonces yo también quiero hacer hincapié en que respecto, por ejemplo, al mismo tema del el uso del agua, se va a mantener, en mi postura, por supuesto, se tiene que mantener un sistema donde los derechos de agua puedan ser de propiedad, en este caso, de las personas que hacen uso de ellos, que no les sean expropiados así solamente y que pase a ser toda una cosa estatizada, sino que tiene que mantenerse este régimen que pueda también posibilitar lo que es la agricultura y todos los usos necesarios para la vida humana del agua, y en caso de que hayan otras necesidades que no puedan ser cubiertas, porque también sabemos que a veces los más pequeños están en desventaja, entonces que haya una intervención del Estado en el sentido de regularlo para que no se produzcan abusos. Pero más allá de eso, tampoco es necesario, sino que hay que emparejar un poquito la cancha para que no se produzcan estos abusos. Pero en cuanto a lo que es la sustentabilidad, la idea no es hacer esta cosa que parezca como expropiatoria o excesivamente regulatoria, sino que la idea también es fomentar y ayudar a quienes están en el negocio de las actividades productivas a también poder ir tecnificando sus sistemas, modernizando, que haya un apoyo también, en este caso, en el sentido del Estado, del rol del Estado, para que puedan utilizar también medios más, en este caso, sustentables, que durante el tiempo implique lo que es preservación de los recursos naturales, pero también con una mirada respecto al futuro, porque como bien decías tú, no sacas nada con decir, yo quiero cultivar tal cosa, voy a invertir mucha plata en esto, ¿cierto? Y me van a dar tantas ayudas del Estado, pero después eso a la larga no va a servir, ¿cierto? No tiene proyección como negocio tampoco. Entonces, esa es la idea, poder hacer un equilibrio entre lo que es la sustentabilidad, pero también la necesidad que tienen de acompañamiento los productores en este caso. Y por otra parte, igualmente a las grandes empresas y también todos aquellos asociados a la explotación de recursos naturales, también tiene que haber una regulación que si bien al día de hoy existe, pero se puede ir perfeccionando para que al final nosotros tengamos un equilibrio, ¿cierto?, entre el uso de nuestros recursos, pero también que no se vea afectada nuestra economía. El agua, Patricia, es un tema muy importante, Así es. Y hay mucha también especulación al respecto. Hay muchos agricultores que he escuchado que, claro, lo que tú comentas, la nueva constitución obviamente tienen un temor terrible a la expropiación de todos los derechos de aprovechamiento de agua, y qué bueno que tú lo precisas, que es este planteamiento que tú haces, ¿no?, sobre mantenerlo, obviamente porque el agricultor, el agua no la desperdicia, o sea, el agricultor lo que hace es transformarla en alimento. Yes. Desde ahí, ¿cómo verías tú un tema, por ejemplo, vinculado, ¿no?, a la sustentabilidad, el tema de la tecnificación del riego? Porque hoy día, por ejemplo, la CNR, y es algo que está también ahí en discusión, en donde la CNR, que es un organismo estatal, a través de los concursos de riego, ¿no?, fomenta la tecnificación de riego. Y tiene unos programas de subsidio en donde subsidia cierto porcentaje del costo de la tecnificación del riego. ¿Cómo verías tú que en esta nueva constitución debería afrontar esta tecnificación en el riego
¿cómo verías tú también el tema de las inversiones en riego referentes a grandes obras de acumulación de agua como tranque o grandes embalses? Que es algo también que está en discusión, porque dicen, oye, que acá llueve mucho, pero el agua no la aprovechamos. Y hay varias corrientes, ¿no? Porque por un lado está la corriente que podríamos decir más tradicionalista, que decía, no, aquí podríamos tener grandes embalses, podríamos poner en cada cuenca una represa, aparte podríamos tener hidroeléctrica y poder tener energía, ¿no? Pero también hay otra corriente, que es la corriente de que vamos a inundar muchas zonas, de que no es sustentable, de que tiene un gran impacto ambiental. Estas dos, digamos, corrientes, ¿no? Podrían conversar de algún modo, porque, por ejemplo, hay un planteamiento muy moderno ahora que leí sobre un socio del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que hablan de los microembalses, que no son estas grandes obras de ingeniería, ¿no? Que acumulan grandes, vastas cantidades de agua y que ocupan mucha superficie, obviamente con un tremendo impacto ambiental, sino que son obras más pequeñas, tipo microtranque, ¿no? Pero muy masificados, que tienen bajo impacto y que sirven mucho para acumular el agua. ¿Cómo ves tú estas dos? Mira. Bueno, ese punto que tú mencionaste ahora a veces suena muy cliché, de repente uno dice, los puntos intermedios, pero es que hay que pensar de esa manera, hay que abrir un poco y acercar posturas, porque yo te comentaba al principio, que acá nosotros lo primero que tenemos que hacer es enfrentar nuestro proceso constituyente como una política de acuerdos, porque si no, si nos vamos en la discusión de este versus este y ya, y yo tengo un voto más y tú tienes otro voto y aquí ya, va a ser muy complejo. Respecto a ese tema de los embalses también, o los derechos de agua, yo he estado conversando también con pequeños productores agrícolas, y ¿qué es lo que me comentan? Sí, es importante el derecho de agua de las personas que tienen sus debidas inscripciones, ¿cierto? Y todo el tema, pero dicen que de repente también se sienten atrapados porque hay como una especie de monopolio del agua, entonces dice, ¿sabes que yo tengo miedo porque si es que, no sé si es que me van a abrir la compuerta este año, si es que me van a alcanzar, si me va a alcanzar o no, y al final es como que lo que sobra, más, menos. Entonces, yo creo, por una parte, respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas, que tienen que seguir siendo parte del derecho de propiedad, porque claramente el derecho de aprovechamiento de agua, incluso su nombre lo dice, aprovechamiento, ¿cierto? Es para, en este caso, una actividad productiva, ¿cierto? Y también para satisfacer necesidades, en este caso, de consumo humano. Pero lo que sí hay que tener ojo, y que a lo mejor esto no va a ser materia específica de la Constitución, ojo, después ya las leyes va a ser materia de ley, porque actualmente está cierto en el Código de Aguas, pero yo creo que sí es importante también un rol del Estado en el sentido de que, por ejemplo, hay personas que yo conozco, varias, y yo creo que también usted, o sea, no es algo como marciano, que tienen derechos de agua inscritos, ¿cierto? Pero nunca en la vida los han aprovechado. Claro, hablemos de forma directa, es el tema de la especulación del agua. Yo también conozco mucho a agricultor, o ni siquiera agricultora, hay muchas personas que tienen inscritas derechos de agua que lisa y llanamente no las utilizan. Exacto, ese tipo de cosas. Entonces, dado la importancia de este recurso, también hay que tener mucho cuidado, entonces, en el fondo, no fomentar el tema de la especulación con los derechos del agua, sino que también haya que tener una utilización efectiva. Por ejemplo, que alguien, no sé, tiene un derecho de agua inscrito hace 50 años, nunca esto. El aprovechamiento son esas cosas las que hay que balancear un poquito, pero no hace con los grandes embalses. Efectivamente, sí, podemos tener grandes embalses, a lo mejor zonas que aprovechar mucho para tener hidroeléctricas, pero las dos funciones son bastante alejadas. Entonces, yo creo que el hecho de tener estos embalses sí es una buena opción que puede ir compatibilizando las necesidades y los intereses en este caso, y por eso yo creo que la base en la Constitución de un desarrollo sustentable
de también el derecho a un medio ambiente limpio, libre de contaminación, pero también consagrando lo que son, por ejemplo, las actividades agrícolas, se puede hacer esta armonización para poder después llegar a esta solución intermedia. Cuéntame, Álvaro. Que se me iba a apagar. Ya, ahí. Sí, se pegó un poco la conexión, no sé si soy yo. Ya, no, pero ahí estamos bien. Oye, Patricia, aquí también nos comenta nuestro amigo Ángel, mira, que yo creo que es algo que vaya a tener que comentarle, que te comenta, mira, candidata, ¿existen en su distrito lugares en donde la entrega de agua para consumo humano, ¿no? Es vía camión aljibe? El agua es un derecho internacional básico para la vida. ¿Qué le puedes comentar tú a Ángel respecto a eso? Efectivamente, hay muchas partes donde también todavía se entrega así, si bien se han avanzado bastante los proyectos de agua potable rural por otras partes, y al final también quienes están en los APR quisieran llegar a tener agua potable, digamos, del alcantarillado, etcétera. Es algo que yo por eso planteé que el agua tiene que en este caso ser consagrado como bien nacional de uso público y con una utilización preferente para las necesidades, por ejemplo, como son el consumo humano. Por eso digo que hay que hacer esta armonización entre quienes tengan su derecho de aprovechamiento, todos estos puntos donde siempre la prioridad es asegurar el agua para la satisfacción de las necesidades básicas, y ojalá no tengamos el día de mañana, no puedo prometerlo, ¿cierto? Pero es lo que yo creo que todos queremos, que no hayan al agua para hacer. Patricia, estamos teniendo algún problema de acoplamiento con el sonido. Voy a pedirle aquí a mi... Vamos a ver. Ok, Patricia, ¿me puedes decir un hola, cómo estáis? Hola, ¿cómo estás? Ahí sí. ¿Te oye? Sí, perfecto. Súper. Ya. Sí, yo pensé que podía ser el mismo, pero parece que funciona. Okay. No, aquí hicimos un cambio. Oye, Patricia, mira, yo estuve el mes pasado en una comunidad mapuche, cercano a la reserva, a una reserva nacional. Estuvimos ayudándolos ahí con temas de coronavirus y todo, por el tema de protocolos que ellos recibían algunos turistas. Y sabes qué, fuimos a recorrer la zona, un lugar maravilloso, ¿para qué te cuento? Araucarias milenarias, Raulí, un montón de naturaleza mágica. Quedé encantado y maravillado con esa zona. Y sabes que nos encontramos con una vertiente. ¿Tú cachai lo que es una vertiente, no? Un afloramiento de agua, digamos, de la tierra, ¿no? Andamos con varios colegas en donde obviamente saltan las ideas de inmediato. Esta agua ustedes deberían embotellarla, y si la embotellan ustedes podrían tenerla en el supermercado y seguir, digamos, vendiendo esta agua. Claro. Y justo andamos con un hermano en Lonco, de esa zona, y nos comenta, bueno, se sonrió un poco sobre lo que le estaba contando este colega sobre embotellar el agua y venderla en un supermercado. Y le comenta, sí, efectivamente una muy buena idea para ganar plata, pero el agua no es mía, le dice. El agua es de la araucaria que está más abajo, que toma de esta agua, es de los animales, de los pájaros, es de la naturaleza. Obviamente, ¿no? Con toda su visión y todo su reconocimiento que tienen todo este pueblo mapuche sobre la naturaleza. Que de verdad agradezco mucho esa visión que tienen, y aquí quiero aclarar varios puntos que varios los confunden, ¿no? Con toda esta violencia que está viviendo la zona de la Araucanía, que no tiene para nada que ver con un pueblo mapuche que vive en paz, que quiere tranquilidad, que quiere naturaleza, que quiere sustentabilidad y quiere desarrollo, obviamente, para su pueblo. Tuve la oportunidad de conocer este pueblo y esta comunidad mapuche, los Mayines, que se llama, y
y en donde obviamente hay muchos paradigmas que de nosotros nos han inculcado, ¿no? Toda esta sociedad capitalista, esta sociedad de consumo, ¿no? Que muchos comentan, en donde no nos hemos fijado en la enorme riqueza natural y patrimonial que tenemos en nuestros recursos naturales. Así que por eso es que te comento, y es un tema que tenemos que hablarlo muy claro, ¿no? De forma muy clara, el tema de resguardar nuestro patrimonio. Entonces, sí, en ese sentido, Patricia, ¿cómo ves tú que hemos protegido nuestro bosque nativo, nuestra naturaleza, contrastándolo, ¿no? También con el tema de suelo y agua, que tienen también mucho que ver? ¿Cómo ves tú que también esta nueva constitución pueda proteger el tema de la flora y fauna, ¿no? natural que tenemos nosotros, que es también tan propia y tan rica en biodiversidad y en un patrimonio también que tenemos biológico, diría yo, muy importante? Sabes que ese testimonio que tú nos comentabas recién, a mí me recuerda también cuando yo, hace algunos años, yo estuve en la cordillera para el lado de Lonquimay, Curacautín, que muy, muy bonito. Sí. Y efectivamente el pueblo mapuche tiene porque incluso más que productores van al sentido más de la recolección, el mapuche tiene una cosmovisión muy conservadora de lo que es la tierra y lo que la tierra nos da. Entonces, efectivamente, yo también pienso que todo lo que está sucediendo en la Araucanía es muy triste. Yo creo que incluso muchos se atribuyen la bandera de lucha del pueblo mapuche para, yo creo que causas que la mayoría de ellos, o a lo mejor casi todos, no respaldan, porque la cosmovisión de ellos no es esa. Entonces, es muy bonito el mensaje que se transmite a través de cuando vieron ese tema de esta vertiente, porque me acuerdo también cuando estuve ahí en la novena región, había muchos pehuenches, y también las araucarias, que preciosas en la nieve, era algo que no había visto. También estuvimos en el lago de Calma, incluso nos tocó llevar a un carabinero de vuelta al retén donde él trabajaba, y nos comentaba que, por ejemplo, en invierno, sobre todo los pehuenches que se dedican al tema todo esto, ¿cierto?, de los piñones, y también mucho a la ganadería, cuando todo se cubría de nieve, estos como aluviones blancos, ellos lo único que querían era salvar, en este caso, sus animales, el tema del forraje. Era una cosa muy compleja, pero ellos, aparte de esta actividad, también lo compatibilizan con ir devolviendo un poco a la tierra y no explotándola al punto de que ya no quede nada. Entonces creo que eso es un aspecto que no puede ser fuera de nuestro orden como nación, como constitución. Sí podemos, por ejemplo, el resguardo o reconocimiento a lo que es la conservación del patrimonio, por un lado cultural, pero también el patrimonio natural de nuestro país, como son las especies nativas, ¿cierto? Ya sea tanto como de flora o de fauna, y también la conservación de los lugares. Más que nada te lo comento también. Cuéntame. Porque esta semana salió una resolución en donde se prohíben las plantaciones en los cerros, ¿no?, que son gran parte causantes de la deforestación de especies nativas. Y también el tema de que se contrata con las forestales, ¿no?, que las forestales tienen lleno de pino y eucalipto por todos lados, y eso obviamente absorben todo el agua. Sí, el pino y el eucalipto absorben mucho el agua, y después los incendios. Te quiero comentar, Patricia, también aquí, que nos comenta Ángel. Muchas gracias, Ángel, le agradecemos de comentarte aquí todo tu aporte, que Ángel de verdad es un seco en la universidad, le da muy bien a Ángel. Sí, muy. Sí, lo respeto mucho. Oye, comenta aquí que los pueblos originarios repartidos por este territorio geopolítico llamado Chile, que los mapuches hoy denominan Gualmapu, ¿no?, están exigiendo autodeterminación. Eso no está siendo abordado en este proceso constitucional. Bueno, esperamos que con la elección de los constituyentes adecuados, ¿no?, y con la participación también del pueblo originario, pueda ser también participe a todos estos pueblos de todo este proceso. Patricia, se nos está yendo el tiempo, pero full. Te quiero preguntar dos cosas. Era un buen punto el último. Ahí. Pero bueno, ya tendremos tiempo después para conversarlo, porque por supuesto. Posturas también contrapuestas.
Oye, te quiero preguntar sobre, hablamos de derecho, no de agua, pero ¿qué opinas tú también del tema del derecho de propiedad de los suelos? Y también quiero tu opinión respecto al tema de los suelos, ¿no? Que obviamente el tema de derecho de propiedad. Y hay un tema también que lo he escuchado en unos lados, algunos agricultores me han mandado imágenes, documentos y videos de algunos constituyentes sobre el tema de derecho de propiedad de los animales. Porque tú sabes que hay mucho agricultor que es ganadero, hay mucho agricultor que es dueño, ¿no? de su ganado, lo compran y lo venden. ¿Qué opinas tú también de esos dos derechos de propiedad que he visto también que algunos constituyentes quieren sacarlos, dice llanamente? ¿Qué opinas tú de eso? Mira, te cuento, vamos con la parte del suelo. Al día de hoy, ¿cierto? El derecho de propiedad de los suelos, ¿cierto? Tiene las limitaciones, porque sabemos que el derecho de propiedad en general también constitucionalmente tiene limitaciones, como en este caso tienen que ser el bien público, ¿cierto? Las necesidades, en este caso, que sean tan grandes como para que tengas que limitar el derecho a la propiedad privada, como por ejemplo el cierto uso de suelos también en el sentido cuando hay especies protegidas, ¿cierto? O también hay un edificio histórico, patrimonial, etcétera. Entonces, yo creo que respecto al uso de suelos tienen que existir las limitaciones que en este caso sean necesarias por el bien público, digamos, por necesidad de utilidad mayor. En cuanto a lo que es el tema de la propiedad sobre los animales, es un tema que hay mucha gente que me dice, tú eres animalista, la cuestión, porque yo efectivamente rescato normalmente animales en situación de abandono, sobre todo maltrato. Ni te explico cómo los botan así como si fueran basura. Es terrible. Es terrible. Y yo normalmente los rehabilito, los doy en adopción, ¿cierto? Tenemos también con otros amigos que vemos ese tema. Pero yo también propongo que en la Constitución haya un cambio de régimen hacia los animales en el sentido de que sean considerados seres sintientes, ¿ya? Ahora, que sean considerados seres sintientes, ¿qué significa? No significa que vamos a eliminar el rodeo, ¿cierto? O la ganadería, o todo ese tema, sino que por lo que voy es por un tratamiento ético, y que yo creo que la mayoría hasta el día de hoy de las personas, sobre todo en nuestra zona, que se dedican a eso, han hecho un muy buen trabajo en la mantención de su ganado. Porque en el fondo, ¿qué es lo que en este caso yo creo que lo que hay que perseguir? El maltrato y el sufrimiento innecesario. Y que en este caso el ganado que tenga que ser sacrificado para consumo humano, ¿cierto? Para la actividad, que se haga como se ha estado haciendo, yo creo que la mayoría de las veces, que se haga de una manera ética en el fondo, sin un sufrimiento innecesario. Entonces, esto no tendría que tener afectación alguna a aquellos que sean dueños de sus animales, ¿cierto? Que tengan actividades productivas asociadas a ellos. Solamente que no veamos casos, como por ejemplo, no sé si te acuerdas del caso de este caballo en San Clemente, hace 2 semanas. Eso es lo que no queremos, claro. Ese tipo de cosas. Sí. Pero lo demás, si se hace bien, con responsabilidad, no hay por qué eliminarlo. Es una mirada maravillosa esa. Temple Garden, que es una académica estadounidense que se dedica al tema del bienestar animal, hizo todo un cambio de mentalidad en Estados Unidos hace un par de décadas atrás sobre todo este tema que tú comentas, que los animales no tendrían por qué sufrir al momento del beneficio, ¿no? que se llama. Yo creo que ahí hay mucha pega, Patricia, y yo creo que también en la nueva Constitución tendría que ir algo respecto al manejo de los animales. Nuestra cultura nació al alero de muchos animales, la agricultura y la ganadería, junto con la domesticación de muchas especies de consumo agrícola. También obviamente se domesticaron muchas especies de animales para poder nuestro beneficio, ¿no? Sacar cuero, carne, leche, lana, fibras y un montón de cosas más, hasta herramientas. Patricia, se nos acabó el tiempo, pero pasó volando. Quiero hacer mención, porque si no me retan, a los precios del ganado de la feria de el lunes 22 de febrero. Novillo gordo, 1.758 pesos el kilo promedio general. Novillo engorda, 1.405 pesos el kilo promedio general. Vaca gorda, 871 pesos el kilo promedio general. Vaca engorda, 1.050 pesos el kilo promedio general.
Vaquilla gorda, 1.455 pesos el kilo promedio general. Vaquilla engorda, 1.383 pesos el kilo promedio general. Ternera, 1.396 pesos el kilo promedio general. Terneros, 1.448 pesos el kilo promedio general. Y toros, 1.275 pesos el kilo promedio general. Lo que yo creo, estimado agricultor, es que con la subida del dólar obviamente va a subir un poquito la carne, así que si va a vender yo le esperaría un par de semanas más. Loa York, arándano, 3.200 pesos la bandeja de 2 kilos, ciruela 11.000 pesos la caja de 15 kilos, frambuesa 6.000 pesos la bandeja de 2 kilos y mora 4.000 pesos en la bandeja de 2 kilos. Hortalizas, la papa subió un poquitito, 5.000 pesos el saco de 25 kilos. Y subió también un poquitito el poroto granado a 25.000 pesos el saco de 25 kilos. Patricia, un último mensaje para nuestros agricultores. Bueno, quiero agradecer la oportunidad, Álvaro, de estar el día de hoy conversando para que puedan escuchar, en este caso, cuáles son mis propuestas, cuál es mi visión, darles un saludo muy, muy grande, felicitarlos por el trabajo que hacen. Y que tengan la seguridad que en este proceso constituyente de al menos varios candidatos y también por mi parte está el compromiso con el mundo del agro y sobre todo darte las gracias a ti, Álvaro, porque esta última pregunta me sirvió mucho para que puedan tener clara cuál es mi postura, porque hay mucha gente que dice, no, ella está en contra del rodeo, de la ganadería, y la verdad es que no, y yo creo que incluso nuestros agricultores y ganaderos pueden dar un gran ejemplo de lo que puede ser tratar éticamente a los animales, porque eso es lo que queremos, que no haya más casos. Haría una pega tremenda ahí con el SAC, con INDAP y con todas estas instituciones que están junto con los trabajadores. Patricia, ¿dónde la gente puede encontrar tus propuestas? ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Pueden encontrarme en Facebook, mi fanpage es Palabra. También ahí encuentran mi perfil personal, me pueden enviar un mensaje interno, lo respondo personalmente todos, puede que me demore un poco, Genial. Pero son todos y cada uno respondidos por mí. Y también en Instagram, patilabra_maulesur. Ahí pueden encontrar todos los avances, lo que hemos estado haciendo en campaña y como Genial. Les digo, me pueden enviar un mensaje. No tengo a alguien que me maneje las redes y lo responda por mí, así que me voy a demorar un poco, pero se van a contactar conmigo directamente. Sí. Bueno, así nos contactamos nosotros, así que... Me demoré un poquito, pero lo logramos. Muchas gracias, Patricia, por estar hoy día acá. Y bueno, como siempre, estimados amigos, los dejo invitados al próximo fin de semana en una nueva edición del Agro en Línea. Recuerde que esto va a quedar para la eternidad y para la posteridad en podcast. Nos puede buscar ahí en Spotify, Google Podcast y iTunes como El Agro en Línea. Hasta luego. Gracias, Álvaro. Chao.